Hola, bienvenido. Está comenzando una nueva temporada de Biblia Fácil. Exactamente, todo nuevo. Nuevo escenario, nuevos participantes, un nuevo tema bíblico. Así que bienvenido al primero de los 15 temas que hablaremos en esta temporada de Biblia Fácil, que vamos a ir en una línea sistemática hablando sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Se habla mucho sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es que el Espíritu Santo me puede bautizar? ¿Cómo es que yo puedo permitir que Él obre en mi vida? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Tantas preguntas que tenemos para responder. Así que bienvenido, toma tu Biblia y porque como siempre con Biblia en mano estamos aquí para poder hacer este estudio y vamos a permitir que el Espíritu de Dios, del cual tanto hemos hablado durante las temporadas anteriores, hoy puede enseñarnos porque Él también cumple una función de profesor, mostrarnos la verdad. Cada vez que oramos pedimos la presencia del Espíritu Santo y esta no es la excepción. Por eso, bienvenido una vez más. Estoy aquí con participantes que representan diferentes países y dejaron allí sus actividades para poder venir a estudiar este fascinante tema. Y un grande abrazo y mi cariño para ti en el país donde te encuentres viendo el programa a través de la TV, escuchando por la radio Nuevo Tiempo o viendo a través de redes sociales, YouTube o Facebook. Mi cariño y mi abrazo para ti. Bienvenido una vez más. Y antes de poder abrir al primer tema, hoy quiero para ti mostrarte un regalo muy especial. Se trata de un curso bíblico que preparamos exclusivamente para esta temporada. Aquí lo tengo, te estoy mostrando. Se trata de el Espíritu Santo, el Dios que está detrás de las escenas. El Dios que mueve todo, el Dios invisible, el Dios que actúa. 15 temas que van a ayudarte para fortalecer tu vida espiritual. Una vez más, bienvenido y en este momento yo quiero presentar a las personas que nos acompañan durante esta temporada. Muy bien, voy a comenzar aquí presentando a Percy. Percy Camarera Benítez. ¿Es así, Percy? Bienvenido, puedes tomar el micrófono. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Buen día con todos. Me siento muy alegre de poder estar acá en presencia del pastor para aprender nuevos temas y fortalecer más mi congregación para hacia Dios. Me siento muy feliz. Excelente, bienvenido. Bienvenido, Percy. Tú estás representando Perú. Sí, exactamente. Yo soy de Perú, soy de la provincia de Huancayo. Qué bueno. 7 horas de la capital de Sí. Perú, que es Lima. Y nada. Es uno de los climas más lindos que puedo. Yo ya conozco Huancayo, no conozco bien, pero yo estuve una vez por ahí y es extraordinario. Y un saludo y abrazo para nuestros amigos que allí siguen el programa también. Sí. Gracias por participar con nosotros. Está también con nosotros Fabiola. ¿Cómo estás, Fabiola? Bienvenida. Ella también es peruana, ¿es así, Fabiola? Hola, buen día. ¿Cómo te va? Merced. Gracias por participar aquí de este programa. Tú eres cosmiatra, ¿es así? Sí, estética, todo lo que es estética. Todo lo que es estética, belleza. Belleza de la piel. Oh, qué lindo. Corporal y facial. Qué bueno, qué bueno. ¿De qué parte de Perú eres? De la Merced. De la Merced. La Merced. Estamos ahí cerca. ¿No? Está cerca. Sí. Eso es la selva... La selva central. Selva central de Sí. Perú. Ahí hace calor ya, ¿no? Calorcito. Bueno, ahí hace frío. Clima bonito, más ahí es más cálido. Dios te bendiga, Fabiola. Gracias. Tenemos aquí, vamos a ver, saludamos. Voy a saludar entonces a María. ¿Es así? María, bienvenida. ¿Cómo te va? Buenos días con todos. Me va muy bien, gracias a Dios. Voy a experimentar algo nuevo. Qué lindo, María. María, entonces, ¿tú también eres peruana? Sí, soy de Lima, del Callao. Del Callao. Wow.
Gracias por participar y estar aquí con nosotros. María López Garro, ¿es así? Sí. Bienvenida, María. Muchas gracias a ustedes. Bienvenida. Voy a saludar a Jessica. Jessica está a su lado. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida. Gracias. Jessica ahora representa ¿a qué país? Bolivia. Bolivia. ¿De qué parte de Bolivia? La Paz. La Paz. Sí. La zona fría. Es muy frío. ¿Estudias algún tiempo en La Paz? El clima puede ser frío, pero la gente es muy cálida. Muy lindo allí La Paz. Dios te bendiga, Jessica. Jessica Mamani. Tú trabajas en ventas, ¿verdad? Sí. Bienvenida. Gracias por participar Gracias a de usted. este programa. Tenemos aquí dentro del programa a un policía. ¿Es así? Voy a ver si no me equivoco. Efraín Sadi Fernández. Sí, pastor. Primero quiero agradecer a Dios por estar acá. Ajá. Ha sido uno de mis anhelos conocerlo, ya que toda mi familia somos muy seguidores de usted, de sus programas. Qué bueno. Particularmente mi esposa y mis 2 hijas son adventistas. Qué bueno. Yo no, pero estoy en ese camino, pastor. Excelente. Estoy también para eso acá. Efraín, tú eres policía Sí, trabajo en la policía en mi país, pastor. y trabajas en La Paz, Exacto, en la capital. en la capital. Qué bueno. Y paso, yo quiero aprovechar ahí ese momento para saludar y abrazar a todos nuestros amigos policías. Sabes que yo tengo lindas historias de personas que mientras están realizando sus actividades en el día a día, cada uno tiene funciones diferentes obviamente, me están escribiendo. Tengo un acercamiento especial. En Perú, por ejemplo, hay 2 policías que me escriben constantemente Sí. y ellos están pidiendo por favor y me cuentan todas las cosas que obviamente las personas no conocen del arduo trabajo que ustedes realizan. Exacto. Y el pastor. peligro que enfrentan el día a día y las cosas que tienen que hacer. Dios pueda bendecir siempre su labor. Muchas gracias, pastor. Gracias, Efraín, por estar con nosotros. Gracias a Dios te ustedes por bendiga. recibirme, pastor. Gracias. Y vamos aquí a finalizar con Laura. Laura Fernández. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, buenos días. Estoy bien, gracias. Qué bueno tenerte aquí entre nosotros. Tú también representas Bolivia. Sí, ¿De qué parte de Bolivia? yo soy de Cochabamba. Cochabamba. Oh, ese clima de Cochabamba. Qué lindo. Gracias por estar allí con nosotros, Laura. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, tú que estás allí, no sé de qué país eres, más estamos listos ahora para iniciar esta jornada. Conoces un poquito a nuestros participantes, vamos a ir conversando en la medida que pasan los otros capítulos, los otros programas, vamos a conocer un poquito más de ellos. Pero también queremos conocerte a ti. Tú puedes escribirnos, y ya sabes, aquí aparecen nuestras redes sociales, y tú puedes también interactuar con nosotros. Estamos listos para abrir la palabra de Dios, y antes de hacerlo, como siempre, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, estamos con mucha alegría. Estamos con ese deseo grande que tu Santo Espíritu coloque en nuestro corazón para conocer más de tu amor, de tu grandeza, de tu poder. Gracias por las personas que trajiste para participar de este programa, pero también te agradezco por aquel que está detrás de una pantalla, con sus luchas, sus problemas, con sus dificultades. Hoy están allí para poder aprender más, no lo que un pastor va a hablar, no lo que Nuevo Tiempo tiene que decir, no lo que una iglesia cree, sino lo que tu palabra dice. Y queremos que tu Santo Espíritu nos acompañe desde el primer momento para que abra nuestros ojos a la comprensión de estas verdades que tanto necesitamos conocer. Danos tu bendición, te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar y nuestro primer tema es Dios, el Espíritu Santo. Siempre hablamos del Espíritu Santo, pero no como Dios. Fui profesor hace algún tiempo y tuve el privilegio de poder estar por lo menos en 2 colegios hablando sobre temas bíblicos, doctrinales, y en el segundo semestre me tocaba hablar sobre estos temas que obviamente nos cuesta, a aquellos que enseñamos Biblia, colocar en la mente de un adolescente. Las edades a las cuales enseñaba más o menos estaba entre los 14 a 16, 13 a 16 años, y en esa edad hay un poco interés sobre las cosas espirituales, no digo que es en todo, más en su mayoría, y una de las cosas que más costaba era explicar el asunto
que tiene que ver con Dios. Parece algo tan simple, tan fundamental, porque ya desde casa los padres de alguna manera intentan colocar en la mente de sus hijos sobre quién es Dios. Pero cuando nosotros vamos a explicar ya de manera más específica sobre Dios, tenemos un problema que ni siquiera grandes teólogos pueden resolver. ¿Cómo explicamos a Dios? Entonces, una de las preguntas que yo hacía es, ¿quién es Dios? Una de las primeras cosas que les hacía hacer es tomar una hoja y escribir o pintar o poder ilustrar cuál es la imagen mental que tienen de Dios. Entonces, siempre colocaban lo siguiente: Dios Padre, un Dios adulto con barba larga, cabello blanco. Ese es el Dios Padre. Dios Hijo, cruz. No hay manera de desligar a Jesús de la cruz. Y el Espíritu Santo. Cuando llegamos al Espíritu Santo, había tanta variedad de ideas sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tomé algunas de las respuestas más abundantes. Uno de ellos decía, espíritu es algo abstracto. ¿Qué es el Espíritu Santo? Abstracto. Eso es lo primero que se viene a la cabeza. Espíritu es un fantasma. Alguna cosa que no tiene cuerpo, pero que va flotando. Y esa idea, obviamente, lo tienen muchos cristianos, ¿no? Dice, quiero tu espíritu. Imaginamos que es una fuerza, un fantasma o algo que viene y se apodera del ser humano. Espíritu. ¿Cuál es la otra idea de espíritu? Un fantasma flotante, un vapor. Es algo que no se ve, pero es como un vapor. Un vapor que tiene poder. Ese es el otro concepto. Otro concepto. No, el Espíritu Santo es energía. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, yo tengo más alegría y comienzo a saltar y comienzo a tirarme al suelo porque tengo energía, porque el Espíritu Santo. Entonces, son esas ideas que las personas tienen sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Según la Biblia. Y aquí viene lo sorprendente, que esto vamos a desarrollar en el próximo tema. El Espíritu Santo es una persona divina. Y eso es lo que no vamos a poder comprender en su plenitud, mas vamos hasta donde la Biblia nos puede mostrar. El Espíritu Santo es una persona divina, como lo es el Padre, como lo es el Hijo. Así es el Espíritu Santo. Y cuando hablamos que es una persona divina, estoy hablando que es una persona ya diferente al ser humano. Persona divina. ¿Y por qué persona? Porque tiene una personalidad. No es una fuerza, no es una energía que yo puedo poseer, que yo puedo tener. No, es una persona con quien me puedo relacionar. Esa es la palabra clave. No es un poder que yo puedo pedir, lo puedo obtener y es algo que flota y es algo que entra. No, es una persona con quien me puedo relacionar. Y como persona, ¿qué cosa caracteriza a toda persona? Por lo menos 3 cosas. Intelecto, voluntad y emociones. Eso nos hace personas, ¿verdad? Eso nos hace diferente a objetos, a energías, a cosas que las personas intentan explicar sobre el Espíritu Santo. Es una persona divina. Ustedes saben que el Espíritu Santo aparece en toda la Biblia y aparece desde el 2.º versículo. Vamos a Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, versículo 2. Miren lo que dice Génesis, capítulo 1, versículo 2. El versículo 1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el texto más conocido, hablando del Dios creador. ¿Qué Dios? Versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios. A la verdad allí debe decir el Dios Espíritu. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y de allí parte nuestro primer concepto equivocado. Porque si nosotros entendemos que algo se mueve, quiere decir que es como un viento, ¿verdad? Se mueve por encima de las aguas. Y vamos a ver que el Espíritu Santo en la Biblia, desde su primera figura, aparece como algo que se mueve. Por eso Jesús lo relacionó al Espíritu como el viento.
algo que se mueve. Ahora fíjense, en la Biblia hay muchos símbolos para representar. Tanto, por ejemplo, Jesús se representó bajo símbolos, sí. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. Él no era una puerta, era un símbolo de Jesús. Yo soy el pan, dijo Jesús. Yo soy el agua, dijo Jesús. Eran símbolos. Y en la Biblia encontramos que para el Espíritu Santo hay símbolos. Una paloma, símbolo del Espíritu. Aire, símbolo del Espíritu. Pero son símbolos que representan la acción divina. ¿Correcto? La acción que realiza. Entonces aquí el Espíritu de Dios se movía por encima. ¿Qué significa eso, moverse por encima? Eso lo vamos a explicar de aquí a poco. Vamos a la última página de la Biblia. ¿Cuál es la última página de la Biblia? Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. En la primera página aparece el Espíritu Santo. Y en la última página, ¿puedes leer por favor el texto, Laura? ¿Tienes ahí el texto? Toma el micrófono. 22, 17. ¿Qué dice? Y el espíritu y la esposa se dicen, ven. Y el que oiga también diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Muchas gracias. En la primera página aparece el Espíritu moviéndose. Y en la última página aparece el Espíritu llamando. Si aparece en la primera y en la última página de la Biblia, quiere decir que está en la creación. Creación. ¿Y quién estuvo creando este mundo? Dios. Y aparece en la última página haciendo un llamado para las personas. Y la última página de la Biblia representa la mayor labor o el trabajo, la función que el Espíritu Santo hará y hoy está haciendo en favor de la humanidad. El Dios creador y el Dios llamador. El Dios que invita, que suplica para que las personas puedan salvarse. Primer capítulo de la Biblia, Dios Espíritu. Último capítulo de la Biblia, el Espíritu Santo. Ahora, de Génesis a Apocalipsis hay tantas referencias sobre el Espíritu que necesitamos conocer, pero primero tenemos que resolver un problema que obviamente es el problema que todos tenemos. ¿Cómo explico que Dios es uno, finalmente hay tres? ¿Cuántos dioses existen? Un Dios. ¿Y por qué aquí aparece Dios Espíritu Santo? ¿Y Jesús? ¿Qué cosa es? Jesús es Dios. De eso ya hablamos incluso en una temporada anterior. La divinidad de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, haciendo referencia a Jesús. O sea, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, Jesús es Dios. O sea, ¿cómo es que yo puedo explicar que existe un Dios en tres personas? Volvamos a Génesis capítulo 1. Y en el versículo 26, fíjense lo que dice. Cuando Dios crea al ser humano, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A ver, ¿quién está hablando? Dios. Pero Dios no dijo, voy a hacer al ser humano. ¿Qué cosa dijo Dios? Hagamos. Al decir hagamos, quiere decir que hay interacción con alguien más. ¿Quién estaba presente en la creación? Dios. Pero cuando hablamos de Dios, ¿quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pastor, pero ¿cómo explica si hay uno, finalmente son tres? Vamos a tener que buscar otros capítulos para que nos puedan un poquito ilustrar mejor este asunto, ¿no? Porque en la lógica humana esto es imposible. ¿Cómo es que hay uno, pero finalmente son tres? Pero ya encontramos en el primer capítulo que Dios dice, no dice voy a hacer, dice hagamos al hombre, y no dice conforme a mi imagen, conforme a nuestra imagen. Muy bien. Vamos entonces a lo siguiente. En la creación estaban los tres, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Alguien menciona que el Padre era la fuente, el Hijo el intermediario, el Espíritu Santo era el medio. O sea, son tres personas divinas diferentes, pero formando un Dios. Hay algunos que dicen, Dios, hay un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es que en el Antiguo Testamento se llamaba Padre, en el Nuevo Testamento se llama Hijo, y después del Nuevo Testamento se llama Espíritu Santo. No. Son tres personas diferentes. Otros relacionan a Dios como un Dios con tres cabezas. Una cabeza es Padre, otra cabeza es Hijo, otra cabeza es Espíritu. No es así. Tres personas divinas diferentes, creando. ¿Cómo eso lo explico con la Biblia? Vamos a analizar otros textos. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Fabiola, ¿puede leer el texto, por favor? Está ahí en la pantalla. Deuteronomio 6, 4 y 5. Sí. ¿Qué cosa dice? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien. Eso se conoce como Shema. Shema significa oír. Oye, Shema. Israel. Jehová nuestro Dios, ¿qué cosa dice? Jehová, ¿cuántos son? Uno. Y aquí vuelve la confusión, ¿no? Muy bien. Aparece que Jehová es uno, pero se menciona 3 veces el nombre de Jehová. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová. ¿Están dando cuenta del énfasis que se da? Jehová es uno. Jehová, Jehová, Jehová. 3 veces. Haciendo referencia a ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh Israel, Jehová es uno. Solo que nosotros tenemos un problema, y muy serio, es que cuando se traduce de un idioma para otro, hay palabras que tienen un significado diferente o pierden la fuerza de las cosas, de lo que significa verdaderamente. Aquellos que conocen más de un idioma pueden saber que al tratar de traducir a veces hay que acomodar algunas cosas, porque lo que quiere decir en un idioma no siempre es lo que dice en el otro. La Biblia fue traducida para todos los idiomas en el cual llegó hasta nosotros. Solo que para nosotros la palabra uno es uno. Yo te pregunto, ¿qué es uno? ¿Tu cabeza en qué piensa? En uno, ¿correcto? Uno. Eso, en mi cabeza uno es uno. Pero en el hebreo, o para los israelitas, la palabra uno se mencionaba de 2 maneras. O sea, hay 2 palabras que significa uno. Una es la palabra ejad y otra es la palabra yahid. Son palabras parecidas en su pronunciación y las 2 pueden representar uno o pueden significar uno. Solo que cuando se traduce al español, pues solamente no llega yahid, ejad, no llega así, llega uno, porque las 2 simbolizan uno. Solo que la palabra yahid y la palabra ejad representan 2 tipos de uno diferente. Por ejemplo, la palabra ejad habla de una unidad compuesta. ¿Cómo una unidad compuesta? Abran su Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 5. ¿Está bien? Génesis capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer allí. Por favor, voy a pedir allí que alguien lea. ¿Puedes leer el texto, por favor? Toma el micrófono allí. 1:5. ¿Qué cosa dice? 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana el primer día. Muy bien. Así fue la tarde y la mañana y de ahí va a ir repitiéndose. Un día tiene 2 partes. Mañana y noche. La parte clara, la parte oscura. Pero las 2 partes, ¿qué cosa hacen? Uno. ¿Cómo se llama ese uno? Unidad compuesta. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Alguien tiene el texto allí? Por favor, puede leer, si es que puedes tomar el micrófono allí. 2:24. ¿Qué cosa dice? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Muy bien.
un matrimonio, son dos personas diferentes, ¿no es así? Un hombre y una mujer. Los dos, al unirse, ¿qué cosa van a hacer? Uno. Ah, pero estoy hablando de un matrimonio. Sí, pero un matrimonio está compuesto por una pareja de esposos. ¿Qué tipo de unidad es eso? Unidad compuesta. ¿Dios qué cosa es? Un Dios. Pero es una unidad compuesta. ¿Compuesta por qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando estaban el pueblo construyendo la Torre de Babel, en el libro de Génesis 11:6, dice que Dios vio y dijo, descendamos a confundir las lenguas porque todo el pueblo es uno. ¿Uno en qué? En pensamiento, en ideal. Los dos estaban todo el pueblo estaba en un objetivo. Un pueblo, muchas personas. Un Dios, 3 personas. ¿Se entiende? ¿Qué cosa es unidad compuesta? Y así nosotros podemos continuar, ¿no? En la Biblia habla acerca del Hijo, habla acerca de Jesús desde el Antiguo Testamento como Dios, el Espíritu Santo como Dios, pero la Biblia dice que hay un Dios, claro, es una unidad compuesta. Pero la palabra Yahid significa una unicidad absoluta. Pero para nosotros, ya sea Yahid o Ejad, llega simplemente como uno. Pero cuando vamos al idioma original, uno puede representar unicidad absoluta o unidad compuesta. Entonces, cuando dice Dios es uno, está hablando de una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, así como el Padre y así como el Hijo. No cambies el canal. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Biblia Fácil. Entonces, cuando se habla de Jehová en el Antiguo Testamento, o puede estar hablando del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Y estamos de regreso aquí en Biblia Fácil, hablando acerca sobre el Espíritu Santo. Nuestro tema de hoy, ¿quién es el Espíritu Santo? Y ya estuvimos estudiando en la primera parte sobre la unidad que existe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar en este fascinante estudio. Y ya dijimos que en el hebreo hay 2 palabras para decir uno, Yahid y Ejad. Uno, hablando sobre una unidad compuesta. Entonces, cuando se habla de Dios, estamos hablando de una unidad compuesta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como un matrimonio se conforma por una pareja, apenas es un matrimonio, entonces hay un Dios conformado por 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ustedes sabían que incluso la palabra Dios, que es traducida como Dios en la Biblia, en el hebreo es la palabra Elohim. Y la palabra Elohim significa dioses en sí, no Dios. Solo que cada vez que aparece un verbo al lado de la palabra Elohim, nunca aparece en plural, aparece en singular. Significa Dios haciendo una acción, pero ese Dios está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu. Vamos a continuar aquí en nuestro estudio y vamos a ver que en toda la Biblia y desde el Antiguo Testamento nos da ya las evidencias de esa unidad de Dios. Dios es uno, ¿correcto? Es uno, conformado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas divinas forman un Dios. Miren lo que dice la oración sacerdotal, o la oración de bendición sacerdotal. Es una de las oraciones más lindas que encontramos sobre bendición. Y voy a pedir aquí a Percy que pueda leer números 6, 24 al 27. Tome el micrófono, por favor. ¿Qué cosa dice? Jehová bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuántas veces se repite aquí la palabra Jehová? Una vez más, 3. Jehová te bendiga. Número 2,
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y número 3, Jehová ponga en ti paz. Nuevamente, Dios en el Antiguo Testamento. Pero aquí habla de Jehová y Jehová es el nombre de Dios. Hay algunos que dicen, no, Dios, su nombre es Jehová. Y algunos incluso se molestan cuando hablamos Dios y no hablamos a Dios por su nombre, pensando que su nombre es Jehová. Bueno, voy a explicar ese asunto. Ustedes saben que el nombre de Dios es un nombre impronunciable. Tanto así que hasta ahora los judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Y es un nombre sagrado. Pero se creó el tetragrama sagrado, compuesta por 4 letras para decir quién es Dios. Y ese tetragrama sagrado es YHWH. No tiene vocales. ¿Cómo se lee esa palabra? No hay manera de leer. Por eso es que los israelitas, al colocar el nombre de Dios, que es un nombre impronunciable, ellos lo reemplazaron por la palabra Yahvé. Y Yahvé viene a nosotros como ¿qué? Como Jehová. ¿Entiende? Entonces cuando se habla de Jehová en el Antiguo Testamento, o puede estar hablando del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Inclusive ellos reemplazaron por otra palabra, la palabra Adonai, que significa mi Señor, o El Shaddai, el Todopoderoso. Todos estos nombres fueron colocados en el Antiguo Testamento porque el nombre de Dios es sagrado e impronunciable. Entonces cuando alguien dice, no, el nombre de Dios es Jehová, Jehová es apenas una traducción de un tetragrama sagrado que está compuesta por YHWH. Muy bien, ahí aparece 3 veces Jehová. Otra vez, miren cómo el apóstol Pablo escribía sus cartas. Efraín, por favor, ¿podrías leer? 2 Corintios 11:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Amén. Qué lindo. Ahora en el Nuevo Testamento aparece ya identificando a cada uno. Y Pablo dice, la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. O sea, ahí están los 3. En el Antiguo Testamento aparecía con el nombre solo de Jehová o solo de Dios. En el Nuevo Testamento ya aparece de manera más específica. ¿Pero por qué? Porque Jesús en el Nuevo Testamento ya introduce al Espíritu Santo como el Consolador, como el Dios, aquel que no conocían muy bien porque apenas actuaba de manera específica en el Antiguo Testamento. Por eso es que ahora está más claro el asunto. Si nosotros seguimos, 1 Pedro 1, 1 y 2 dice, elegidos por la presencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu y en la sangre de Jesucristo. Una vez más que aparece, los 3. Los 3 en el mismo rango, los 3 en la misma esencia o sustancia, los 3 son Dios, pero los 3 tienen diferentes funciones. Ahí está la diferencia entre uno y el otro. Por eso es que no es que en el antiguo fue Dios Padre, en el nuevo fue Dios Hijo y después Dios Espíritu el mismo. No, 3 personas diferentes, actuando de manera diferente, pero en rango son iguales. Y aparentemente el Espíritu Santo, como vamos a ver en el próximo programa, aparece como el que está detrás de escena, haciendo que las cosas puedan acontecer. Pero hay una unidad tan absoluta que entre ellos no hay celos, no hay envidia. Los 3 son Dios, pero los 3 tienen funciones diferentes. Vamos a mostrar que Jesús dice que Él vino a revelar el amor del Padre. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Revelar el sacrificio del Hijo. ¿Entienden allí? Los 3 en momentos diferentes. ¿Quién sobresale en el Antiguo Testamento? Dios Padre. ¿Quién sobresale en el Nuevo Testamento? Dios Hijo. ¿Y quién sobresale después del Pentecostés? Dios el Espíritu Santo. Los 3 Dios. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Isaías 6:3, volviendo al Antiguo Testamento, dice en la visión que tuvo Isaías, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Por qué se repite cada vez que se habla de la santidad de Dios 3 veces? Santo, Santo, Santo. Haciendo referencia ¿a qué? A ese único Dios en 3 personas.
Isaías 48, 16, acercaos a mí, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo. ¿Saben quién habla? Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. O sea, el Espíritu Santo aparece en el Antiguo Testamento no como Dios Espíritu, como el Espíritu de Dios o como Dios Espíritu o como su Espíritu. Por eso es que Jesús en Juan capítulo 14 va a decir de manera clara que ese Espíritu sería el nuevo Consolador que se quedaría cuando Él fuese al cielo. Cuando nosotros avanzamos en la Biblia vamos a encontrar que siempre los tres aparecen en la misma línea. Nadie es mayor que otro. Aunque por sus funciones pareciera que uno está subordinado al otro. Pareciera que el Hijo está subordinado al Padre y pareciera que el Espíritu está subordinado al Hijo. Pero es por cuestión de funciones. Fíjense acá, Mateo 3:16. Cuando Jesús fue bautizado, subió del agua y vio el Espíritu que descendía como paloma. Y de allí viene la imagen, ¿no? ¿Qué es el Espíritu? Todo relacionado, Espíritu como una paloma. Y bueno, y descendía y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo. ¿Quién era el que hablaba del cielo? El Padre. ¿Cómo descendió el Espíritu? En forma de paloma. ¿Quiénes estaba bautizando? Jesús. ¿Quiénes aparecen? Los tres. ¿Quiénes aparecen en la gran comisión que Jesús da? Cuando Jesús da la orden a sus discípulos y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Muy bien. ¿Cómo se hace discípulos? Enseñando, bautizando. Pero cuando bauticen, dice Jesús, van a bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo aparece en la misma línea, porque los tres, ¿qué cosa forman? Un Dios. Entonces quitemos de nuestra cabeza, el Espíritu es solo una fuerza de Dios. Solo es la energía de Dios. El Espíritu es algo que flota y Dios manda. Es una persona divina. Cuando nosotros continuamos allí, la promesa que Jesús hace para sus discípulos en Juan capítulo 14, de paso en Juan capítulo 14, encontramos que Jesús hace dos promesas. La primera promesa es la promesa de su regreso. Juan 14, 1 al 3 dice así, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. Voy a preparar lugar para ustedes y voy a volver. Esa promesa la hemos repetido tantas veces y es la esperanza de todo cristiano, la vuelta de Jesús. Pero en el mismo capítulo que habla de su regreso, habla de la venida del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo vendría antes que Jesús regrese por segunda vez. Por eso es que vemos que el Espíritu Santo va a aparecer en el Pentecostés. Vamos a ver eso en las próximas lecciones. Entonces, Jesús cuando presenta al Espíritu Santo, lo presenta así. María, ¿podrías leer por favor el texto allí? Juan 14, 16. Toma el micrófono, por favor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Muy bien. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Y ahí hay dos palabras griegas. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra otro, para otro, lo mismo sucede con uno, con el hebreo. ¿Recuerdan que había dos palabras para decir uno? Yahid y Ejad. En el griego, para la palabra otro, no es igual que nuestro español. Para mí es, aquí hay una mesa, aquí hay otra mesa. Un micrófono, otro micrófono. No hay diferencia. Pero en el griego hay dos maneras de decir otro. Y es la palabra alos y la palabra heteros. Los dos significan otro. ¿Y cuál de las dos palabras usó Jesús? La palabra alos, paracletos. Paracletos es la palabra consolador. Consolador. Otro que camine con ustedes, así como yo he estado con ustedes, así como yo estuve con ustedes. Otro, alos. ¿Qué significa alos? Otro igual, de la misma esencia. Por ejemplo, aquí tenemos una mesa y otra mesa. Fíjense,
¿Qué palabra usaríamos aquí entre una mesa y otra mesa? Halos. Porque las dos mesas son de la misma madera, del mismo tamaño, de la misma color, del mismo carpintero. Pero si yo digo, aquí tengo una Biblia y aquí tengo otra Biblia, ¿qué palabra usaría? Heteros. Porque esta es una Biblia más grande, esta es más pequeña. Esta es una Biblia que se hizo en un tiempo, esto lo hizo, bueno, hay diferencia en el papel, en la letra. Es otra Biblia, pero es la palabra heteros, otro diferente. Pero Jesús no usó la palabra heteros. En el griego utilizó la palabra halos, que significa otro igual. Otro igual. Por eso, si reconocemos que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. En la historia ha sido muy difícil reconocer al Espíritu Santo como Dios. Por ejemplo, Pablo de Samotracia, en el siglo III, apareció diciendo el Espíritu es una influencia, una energía, una fuerza que emana de Dios. Y desde allí pues viene esta idea, ¿no? Solo una fuerza que viene de Dios. En el concilio de Nicea, cuando se discutió acerca de Jesús y del Espíritu Santo, ni siquiera llegaron a un acuerdo. En el concilio de Constantinopla, en el año 381, recién se agregó lo siguiente, que procede del Padre y es adorado y glorificado junto con el Padre y el Hijo, reconociendo que era divino. Recién se reconoce al Espíritu Santo como Dios, porque era difícil poder comprender este asunto. Ahora miren, en esto creemos. Creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. La segunda creencia, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, omnipotente, omnisciente y sobre todo omnipresente. Es infinito, está más allá de toda comprensión. Ojo con este asunto. Es infinito y está más allá de toda comprensión, mas es conocido por medio de su autorrevelación. Dios que es amor para siempre es digno de culto, adoración y servicio. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. ¿Por qué nosotros entonces tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo es Dios y no una fuerza que viene de Dios? Por los atributos. Hay dos tipos de atributos, comunicables e incomunicables. Los comunicables son las cosas que se puede compartir con el ser humano. Por ejemplo, amor, justicia, sabiduría y bondad. Dios puede compartir esos atributos. Pero los incomunicables son aquellos que son exclusivamente de Dios. Por ejemplo, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad y eternidad. Esos son atributos exclusivos de Dios. Y si nosotros queremos tener seguridad que el Espíritu Santo tiene los atributos incomunicables, vamos a leer la Biblia. Miren lo que dice 1 Corintios 2, 10 y 11. El Espíritu Santo es omnisciente. Dice el Espíritu, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque Él es Dios. Ahí está la omnisciencia de Dios. El Espíritu Santo es omnipotente. Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? Omnipotente. ¿Qué es el Espíritu Santo? Omnipresente. Salmos capítulo 139, 7 dice, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? Porque Él está en todo lugar. Si subiera al cielo, si descendiera al Seol, ahí estarás tú. El Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9, 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. El Espíritu Santo es Dios. Miren, esta es la mayor evidencia. Un día el apóstol Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad reteniéndola? No te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. Y miren lo que termina diciendo Pedro. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero ¿a quién había mentido? Al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué cosa es? Dios. El Espíritu Santo es vida. Él tiene vida en sí mismo, lo que los seres humanos no tenemos. Porque dice que Él levantó de los muertos a Jesús. O sea, es Dios. Inclusive en el Antiguo Testamento. Miren, cuando se menciona a Jehová, se está refiriendo al Espíritu Santo. Abran su Biblia en Isaías capítulo 6, versículo 8 al versículo 10. Isaías capítulo 6, versículo 8 al versículo 10. Miren este texto interesante, 6, 8 al 10.
Ahí está viendo una visión sobre Dios. Oí la voz de Jehová el Señor que me decía, ¿quién enviaré? Yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, and y diles a este pueblo, oíd y no entendéis, por cierto, porque no comprendéis, su corazón está embotado. O sea, Dios, ¿quién está hablando aquí? Jehová Dios. Cuando vamos a Hebreos capítulo 25, versículo 28, dice que quien habló esas palabras, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Ahora, cuando se habla acerca de que el Espíritu Santo es Dios, veamos cómo Él actúa en la creación. En la creación, Él estaba creando. Cuando nosotros vemos al Espíritu Santo actuando a través de toda la Biblia, Él habla a los profetas. Y si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Y si nosotros creemos que el Espíritu Santo santifica la vida, o que Dios santifica la vida, ¿quién santifica la vida según el libro de 1 Pedro 1:2? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza. Y Él hace producir en nuestro corazón el verdadero amor. Cuando nosotros queremos amar a Dios, Dios tiene que producir, tiene que regenerar nuestra vida. Tiene que cambiar nuestra vida. ¿Y quién cambia la historia? Cuando yo escucho lindas historias diciendo, a mí me cambió Dios. ¿Quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Solo que a veces no lo reconocemos, solamente hablamos de Dios, pero es el Espíritu Santo quien hace ese trabajo. Por eso es que a partir de hoy quiero que tú puedas abrir la Biblia y puedas relacionarte con el Espíritu Santo no como una energía, no como un poder simplemente, no como una simple influencia. Es una persona con quien puedes relacionarte. Es aquel que puede entrar a los secretos más oscuros de tu vida, a los cuartos más oscuros de tu corazón y puede limpiar, puede regenerar, puede cambiar, puede transformar. El Espíritu Santo puede hacer lo que tú no puedes hacer. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, por favor quiero que ames a Dios, que temas a Dios, ama a Dios de todo corazón, camina por las sendas que Él te dijo. El ser humano no puede amar a Dios si es que el Espíritu Santo no actuara. El ser humano no puede ni siquiera guardar los mandamientos de Dios si el Espíritu Santo no actuara. El Espíritu Santo regenera la vida, transforma el corazón. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nosotros que somos cadáveres espirituales nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Y allí se produce la salvación. Y el Dios Espíritu Santo hoy está tocando el corazón de las personas. Y hoy la salvación está abierta para los seres humanos porque el Espíritu Santo toca la vida. Cada vez que hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo, estamos hablando de salvación. Porque la obra del Espíritu Santo es mostrarte a Jesús, tu Salvador. Y el brazo de Dios siempre está extendido para salvarte. Por eso, allí donde tú estás, hoy puedes encontrar salvación en Cristo. Y el Espíritu Santo no desiste de ti. Desde hace mucho tiempo ya viene trabajando en tu corazón y tú lo has ignorado. Y probablemente hasta hoy no supiste que Dios el Espíritu Santo es el encargado de regenerar el corazón. Es el encargado de transformar una vida. Es el encargado de convencerte de la realidad con la cual tú estás viviendo. Mas hoy tú puedes comprender que el Espíritu Santo es ese Dios que quiere un relacionamiento contigo para extenderte la salvación. Por eso yo quiero que tú aceptes a Cristo en tu vida y aceptes que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Que el Dios Espíritu Santo pueda llenar tu corazón de paz y en tu vida pueda resplandecer Cristo. Que la gracia de Jesús te acompañe siempre. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra y gracias porque en ella encontramos cómo el Espíritu Santo nos ayuda, cómo el Espíritu Santo es Dios, Creador, y Él hoy está llevando a los seres humanos al arrepentimiento, para que podamos aceptar el sacrificio de Jesús,
Perdona nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia, nuestra indiferencia ante esa tercera persona de la Trinidad que siempre lo hemos ignorado. Mas a partir de hoy queremos tener un relacionamiento con Él, no con una fuerza, sino con un Dios personal. Y queremos que siga trabajando en nuestro corazón. Bendice a las personas que hoy tomaron la decisión de conocer más de tu palabra. Coloca paz en nuestro corazón y tu Santo Espíritu nos regenere y nos santifique. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima, aquí, en Biblia Fácil.